saludo a todos. En este video veremos cómo implementar base de datos en el modelo vista controlador que hemos estado aprendiendo. Comenzamos. Si recordaremos, este es el ejemplo que habíamos desarrollado anteriormente. La persona listaba los elementos y podíamos hacer todo lo demás trabajando con MVC. ¿Qué haremos ahora? Lo que haremos ahora es precisamente adaptar este modelo MVC con bases de datos. Y para ello, pues rápidamente lo primero que haremos es eliminar lo que tenga que ver con el almacenamiento en disco. Entonces vamos al modelo también y vamos a eliminar esta clase serializar archivo. Bueno, como recordaremos del ejemplo anterior, voy a abrir ese archivo, uno de ellos, por ejemplo listar. Una de las cosas importantes es siempre la conexión. Siempre necesitamos poder conectarnos a la base de datos. Eso lo vivimos haciendo constantemente. Así que una de las cosas que vamos a realizar para agilizar este proceso es precisamente garantizar que siempre tenemos una clase que se refiere a la conexión. Voy a llamarla connection.php. Bien, ¿y qué va a tener internamente esta clase? Connection. Vamos a colocarle un constructor. El cual va a tener algunos argumentos. Por acá tengo ya un pequeño ejemplo con estos argumentos. Por ahí están el usuario, user, root, la password, el nombre de la base de datos, en nuestro caso db ejemplo, el host y el puerto. Todos estos parámetros, ¿para qué los va a utilizar nuestra conexión o nuestro constructor? Por aquí hay un error en la escritura. Construct ahí. Pues lo va a crear para precisamente crear la conexión, valga la redundancia. ¿Cómo creamos la conexión? Recordemos que eran estos pasos que están por acá. Vamos a copiar esto y lo vamos a trasladar a nuestro objeto conexión. Podemos dejarlo o no con la validación, ya eso es un poco gusto de nosotros. Vamos a mantenerla. Luego la clase podría depurarse muchísimo más. He copiado una no, está bien acá. Bien, un poco esto es lo que tendríamos que hacer y retornar finalmente el objeto de la conexión. Sin embargo, como probablemente lo necesitemos utilizar esta misma conexión varias veces, pues podemos hacer algo como lo siguiente. Vamos a crear una variable que originalmente vale null, una variable db, y vamos a decir que sea a esa variable db a la que se le asigne precisamente la conexión que vamos a crear, y esa variable db la que vamos a retornar para que se pueda trabajar todo con la base de datos. Entonces cambio this flecha db todos los lugares donde solo decía db. Bien, entonces estos parámetros que tengo acá arriba los voy a utilizar para pasarlo acá abajo. En vez de localhost vamos a poner signo host. Esto para que sea un poco más parametrizable nuestra clase. User, por acá pues sería pass, y por acá sería database. Entonces por ahí tenemos una clase. No estoy usando el puesto, bueno, lo tengo ahí por si acaso en un futuro, una futura mejora, pues lo necesitamos. Entonces tengo en una clase ya algo listo que voy a emplear siempre, que es la conexión. Lo siguiente va a ser crear un modelo dentro de la clase carpeta modelo, un archivo llamado personadal.php. ¿Qué hace este archivo personadal?
Pues la idea principal de este archivo persona.dal es que tenga todas las operaciones relacionadas con la base de datos. Recordemos que de momento las tengo dispersas por cada uno de los archivos. Eso no sería lo ideal. Lo ideal es que todo esté en un solo archivo. Así que vamos a incluir en él tanto la conexión como el objeto persona. Vamos a crear la clase persona.dal y lo primero que vamos a agregar o vamos a implementar es precisamente esta función que tengo acá, la de listar personas. Entonces, listar personas, vamos a implementarlas como funciones estáticas. Entonces vamos a llamar a la función listAll. ¿Y qué es lo que tendría que hacer la función listAll? Vamos a descubrir que en realidad lo que voy a ir haciendo es adaptando el código que ya tengo. Es decir, todo este código que vemos por acá me lo voy a llevar. Repito, es el código que tiene que ver con la base de datos. Me lo voy a llevar a persona.dal. Vamos a pegarlo por acá. Y ya teniéndolo ahí, voy a reestructurarlo un poco. Reestructurarlo, por ejemplo, ¿en qué? En que esto que tengo por acá es la conexión, con lo cual perfectamente podría yo crear un objeto conexión y asignarle memoria de tipo connection. Eso por un poco utilizar lo que ya tenía. Luego ya no sería acceder a DB, sería acceder primero a connection. Y connection es quien internamente, recordemos, acá lo tengo, tiene el objeto DB. Entonces ese es el que me permitiría acceder y ejecutar la consulta. Creo esto normal, utilizo aquí result, pues itero sobre el arreglo y finalmente, una vez que tengo todo copiado, pues retorno signo $ lista persona, porque es una función. Tenemos la función listAll. ¿Dónde se utilizaba esta función? Si nos vamos al controlador, en persona controller, en la función listar, que es la última de las funciones, por acá la lista de personas se obtenía de esta manera, de deserializar. Ya no lo vamos a hacer así. Vamos a, en vez de incluir el archivo serializar, vamos a incluir el archivo persona.dal, y de persona.dal vamos a llamar al método listAll y ya luego pues eso llamaría a la vista. Vemos que solo estoy cambiando la forma de la llamada. Obviamente el archivo tiene ahorita muchos errores. Veremos si ejecuta algo. Damos el módulo persona listar. Hay un error, dice bd ejemplo, db ejemplo, perdón, es bd ejemplo, está mal escrito el nombre de la base de datos. Y claro, es más cómodo porque solo lo cambio en un lugar, que es acá, bd ejemplo. Y vemos que estoy listando sin ningún problema los datos que ya están en la base de datos y que eran los que estaban de hecho en el ejemplo anterior. Entonces, si observamos, solo he trasladado a la clase DAL la función listar. Pues de esta misma forma podemos ir trabajando las otras funciones. Por ejemplo, vamos a ir creando las demás. Public static function insert. ¿Qué debería recibir insert? Pues el insert debería recibir un objeto, podemos llamarle nueva persona, que es a como se llama en insert. Y con el objeto nueva persona disponible, pues haríamos precisamente lo que hacemos en la función insertar persona. Vamos a abrir ese archivo que lo tengo por acá. Del archivo insertar persona podemos ahora ir intuyendo ya algunos elementos. Por ejemplo, todo esto que está acá no lo necesito porque ya lo tengo en el objeto conexión y simplemente voy a necesitar esto que tengo por acá. Bien, vamos a llevarnos llevémonos esto de aquí nada más. Entonces vamos a cerrar por acá, vamos a cerrar listar también y vamos a pegar este código aquí. Entonces todo debe de comenzar siempre con la conexión. Comienza con la conexión
esta es la consulta que se quiere. He dejado este nombre acá precisamente para reutilizarlo aquí. Nueva persona. Y después se ejecuta la consulta, que sabemos que es con connection flecha db query statement. Una vez ejecutada esta consulta, pues retornamos precisamente el valor de resultado. Y con eso tendríamos lista la función insertar. Vemos que nos queda bastante compacta. Intuyendo un poco, de hecho la función editar y borrar se van a parecer bastante, así que ya voy a crearlas. Vamos a copiar todo esto, vamos a pegar por acá update, solo que aquí el parámetro le vamos a llamar persona editar. Voy a abrir entonces ahora el archivo de ese ejemplo que se llama actualizar persona, y también voy a abrir de una vez eliminar persona para implementar los dos. Entonces en actualizar persona, fuera de la conexión y demás, solo me interesará realmente esto, la consulta. Entonces voy a personal, voy a cambiar la línea de la consulta por la nueva línea que tengo acá. Entonces ahí la tenemos, update persona, todo prácticamente igual a como lo tenía en el otro código. Por eso aquí le he puesto persona editar, para que me sirva siempre esa misma consulta. Si ahora queremos implementar la función de borrado, pues también podemos hacerlo. Implementamos delete. Delete, si no me equivoco, lo que recibe el ID de persona nada más. Si no, vamos a confirmarlo. Voy a cerrar este actualizar y eliminar persona. Vamos a llevarnos, y efectivamente es ID persona. Vamos a llevarnos la sentencia, es la que voy a cambiar nada más. La ejecuto y retorno el resultado. Entonces vemos cómo insert, update y delete se reducen únicamente a lo que tienen que hacer, nada más. Por eso yo prefiero organizar de esta forma el código. ¿Y qué función me va a estar faltando? En realidad la función que se utiliza para buscar en un elemento por su ID. ¿Dónde la utilizamos? La utilizamos en borrar y la utilizamos en actualizar, si no mal recuerdo. Perdón, en editar. Editar persona, acá está, que es la que busca un solo elemento. Entonces esa es la que nos va a faltar trabajar. Vamos a llevar este pedazo de código de aquí y vamos a crear una función que es la de búsqueda por ID. Y obviamente va a recibir el parámetro, el ID que requiere buscar. Entonces vamos a acomodar un poco este código, como siempre. Vamos a crear el objeto conexión. Creamos el objeto conexión. Acá cambiamos un poco, porque aquí es con el objeto conexión, hemos dicho. Connection flecha db. Aquí de persona. Para mantenerlo igual acá. Obtiene la persona actual. Lo busca. Y finalmente pues retorna precisamente $, persona actual. Pues ahí lo tendríamos. Serían las funciones que ocupamos: seleccionar todo, que ya le hemos probado, seleccionar por ID, insertar, actualizar y borrar. Luego los cambios habría que hacerlo ahora en los controladores, aunque lo ideal es irlo pues a medida que vamos haciendo, irlos probando. Así que vamos a ir a persona controller. Y bueno, en agregar no habría que hacer nada, porque efectivamente agregar solo muestra el formulario este que tengo por acá. Ese sigue funcionando perfectamente, así que el cambio sí que lo haríamos en insertar. Entonces en insertar vemos que tenemos la parte de serializar. Esto ya no es necesario, se crea el nuevo objeto,
se agreguen el arreglo, tampoco es necesario, sino que lo que haríamos ya en este punto es más bien llamar a persona dal .insert y le pasamos por parámetro nueva persona, porque insert se encargará de hacer todo lo que necesitamos en la base de datos. Vamos a probarlo. El ID pues no va a ser necesario. Vamos a agregar a Pepe Alonso 40, masculino, guardar. Y por acá nos dice que falta definir la variable lista persona. Ok, claro, porque normalmente llamamos a listar una vez que insertamos. Entonces, ¿qué nos faltaría aquí? Hacer lo mismo que hacemos en listar. Obtener todos los elementos una vez que se ha insertado el nuevo elemento. Es decir, aquí habría que crear la variable lista persona y llamar a list all. Entonces, ya con eso debería evitarse el problema. Por eso es que la tabla nos ha aparecido vacía. Voy a agregar un nuevo dato para que lo probemos. Voy a agregar a Juana Hernández 25, femenino 45 acá, guardar, y ahí la tenemos. Ahora sí se muestran bien los datos. Entonces esa sería la función insertar. Seguimos bajando. La función editar. Si observamos toda esa sección de código, lo que en esencia hace es obtener el ID de la persona que se quiere editar. Así que lo único que nos tocaría a nosotros hacer es recuperar el valor apropiado para esta variable de aquí, persona actual. Entonces, que igual que en el ejemplo anterior, pues le vamos a asignar memoria primero de tipo persona. O me parece que ya se la asignamos ya dentro de la función buscar por ID, así que creo que no sería necesario. Entonces llamaríamos directamente a personal find by ID y le pasaríamos el ID de ID persona. Eso nos devolvería la persona actual, y ya con la persona actual pues eso se le pasa a agregar o editar. Probamos esto y efectivamente los datos se están cargando. Alonso, se cargan los datos. Vemos que es bastante simple, ya que todo el resto de la estructura del código está bien formado, pues solo es ir agregando estas nuevas llamadas. Ahora vamos a implementar actualizar como tal. Entonces ya sabemos que lo que tiene que ver con deserializar y serializar, eso no va a ser importante. Que es lo que actualiza formalmente, pues tampoco va a ser necesario, sino que lo único importante aquí va a ser obtener los datos de la persona a actualizar y llamar a persona dal update, pasándole como parámetro actualizar persona, este objeto que está aquí. La función internamente se encargará de hacer todo lo demás. Lo que sí va a ser necesario, como esto nos llama a listar, a la vista de listar, es cargar todos los datos nuevamente para ser mostrados. Y por acá hay que agregar esta llamada a list all. Probemos. Vamos a editar a Pepe Alonso. Vamos a ponerle 55. Guardar. Y vemos que el dato se actualiza sin ningún problema. Por último tenemos la función borrar. Entonces vamos a modificarla también. Lo mismo. Eliminamos lo que tiene que ver con serializar, con la búsqueda del ID y demás. El resultado pues ya simplemente una llamada a personal delete, pasándole por parámetro el ID que tenemos ahí. Resultado, pues dependiendo de eso pues queda el mensaje, y acá lo que hacemos simplemente es llamar a list all para mostrar los datos. Vemos el resultado en pantalla ahora. Vamos a eliminar a Pepe Alonso y vemos que
se ha eliminado sin problema. Y así podemos seguir eliminando. Entonces observamos que gracias al orden que ya traíamos, pues el código no fue necesario modificarlo tanto. Ya con esto pues podemos completar la creación de todo el MVC, donde ahora los modelos sí forman parte o tienen su clase respectiva para las operaciones, su clase respectiva para modelar los datos como tal y el objeto que guarda la conexión. Los controladores se encargan de trabajar y procesar cada una de las operaciones, interactuando con la base de datos y luego mandando llamadas a las vistas apropiadas. Y finalmente pues las vistas únicamente lo que hacen es mostrar información, es decir, de lo que reciben de los controladores, pues ellos muestran en pantalla pues lo que sea necesario. Espero que el video sea de mucha utilidad y nos vemos en una próxima ocasión.